Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera charla que nos va a dar Patricia. Por todos ya es conocido que desde 2016 Pedro Muñoz cuenta con la colección Zunzunegui, que fue donada, como su nombre indica, por la familia Zunzunegui, como ya también ha hecho referencias nuestro alcalde en la rueda de prensa anterior. Una colección que podemos decir que es la segunda más importante en España por el número de volúmenes, prácticamente más de 850, y que contamos con algunas piezas exclusivas, como podemos destacar el Shelton, con ya casi más 400 años de historia. Luego también esa necesidad de enseñar al mundo esta colección, y mucho más allá de todo eso, también insertar todo ello en el mundo académico, que se pueda estudiar todos estos libros, y luego también llevar esta obra inmortal de Cervantes mucho más allá de nuestras fronteras y que pueda ser trasladada a otras lenguas, fue un poco lo que motivó al nacimiento del congreso que se iba a celebrar en Pedro Muñoz. Un congreso que sobre todo surgió gracias a Patricia y luego también al profesor Ángelo Balastro, que nos regaló una de las últimas obras traducidas al italiano. Todo ello comenzó en 2019 y estaba preparado para marzo del 2020, pero las circunstancias que desgraciadamente en aquellos años nos acompañaron ocasionó que se tuviera que suspender y posponerlo. Tras varios años de estando pospuesto y no comenzar, ya en 2024 volvió a surgir y la necesidad, tras varias reuniones, de continuar y llevar a cabo ese congreso que en aquellos años tanto Jesús como Isabel, de la mano de Patricia y numerosos profesores, pues empezaron a preparar, darle salida y poderlo celebrar en Pedro Muñoz. Y como bien nos había indicado anteriormente Patricia, el primer congreso de traducción que va a poder llevar incluido laboratorio en esas traducciones. Luego ya tuvimos una reunión en marzo de 2025 en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid con Patricia junto a Jesús, Isabel y nuestro alcalde, para empezar a darle forma al primer congreso, que en principio iba a haber tenido cabida este fin de semana, 17 y 18 y 19 de octubre, pero al final, por trámites, por logísticas y por tiempo, creímos oportuno dejarlo para el 2026. Entonces, el año que viene, como viene indicado, 16, 17 y 18 de octubre, celebraremos el primer congreso de traducción del Quijote en Pedro Muñoz. Luego, sobre todo, esta importancia de hacer esta traducción pues es mostrar la colección y el gran tesoro de un valor que podríamos decir que incalculable tenemos en Pedro Muñoz, darlo a conocer, hacer que se conozca esta joya no solo en Pedro Muñoz, sino en Castilla-La Mancha y luego también a nivel internacional, que no solo sea un reclamo turístico, sino también una fuente de investigación para los académicos. Y luego también hace poco que desde Biblioteca Nacional nos lo van a incluir también dentro del manual de patrimonio histórico-cultural a nivel nacional, la colección que tenemos aquí en España. Pero bueno, no quiero entretenerme mucho más, para eso tenemos aquí a Patricia, a la cual le agradezco otra vez siempre la disposición que tiene con Pedro Muñoz, el que haya hecho hueco en su tan apretada agenda para darnos hoy su charla. De Patricia, pues comentaros que es diplomada en pianoforte y clavecín por el Conservatorio de Música de Florencia, licenciada en Lengua y Lingüística y máster en Mediación Lingüístico-Cultural por la Universidad de Roma, titular de la Cátedra de Piano en el Conservatorio de Música Luigi Cherubini de Florencia. Y luego todos los años, además, con toda la actividad que ella lleva, pues imparte seminarios y conferencias en la Universidad Pontificia de Comillas en la Comunidad de Madrid. Luego también hace años en la misma universidad llevó a cabo una conferencia sobre la música del siglo XX, también realizó diferentes conciertos y la directora en aquel momento de la universidad pues le propuso dar diferentes
clases de historia y de la música, ante lo cual no dudó y también lo llevó a cabo. Allí pues afianzó un gran idilio en nuestro país, al cual me consta que le tiene mucho aprecio y mucho cariño, lo cual le llevó pues a estudiar y a estar más tiempo en España realizando el doctorado de Lingüística en la Universidad Autónoma, simultaneándolo con su actividad docente y de pianista. Y además de pianista y profesora, pues es autora en numerosos artículos y capítulos de libros sobre la música, la literatura y la traducción literaria. Y gracias a Patricia podremos celebrar en estas mismas fechas, como ya he dicho anteriormente, el primer congreso de traducción, donde también tendremos una gran ocasión, partiendo del pasado, de mirar hacia el futuro de la traducción, que nos enriquezca más si cabe con el Quijote y su legado, no solo de forma literaria, sino en todas sus formas de expresión artística y campos que existen. Y ahora sí, pido un fuerte aplauso para Patricia y os dejo con ella. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, entonces, permítanme dar las gracias a todos vosotros. Nos tuteamos, ¿no? Así es más sencillo para mí también, que soy italiana. Entonces, y a todos vosotros que estáis aquí conmigo hoy para hablar de un asunto muy importante, que puede ser algunas veces un poco también difícil, si queremos, pero que tiene muchísimas perspectivas para el futuro, sobre todo en un pueblo como Pedro Muñoz, que, como hemos dicho, tiene esta colección enorme. Dar las gracias al alcalde, Alberto, que me ha recibido también, que he conocido hace unos meses en Madrid, en la Casa de Castilla-La Mancha, y dar las gracias a David, que he conocido también allí, en el mismo lugar, y dar las gracias siempre a Jesús e Isabel, que me han acompañado, ¿no?, en este proyecto que nace, como decíamos antes de la pandemia, y luego, por circunstancias que todos conocemos, tuvimos que rinconar, ¿no?, y dejarlos a un lado. Hoy, entonces, es una jornada muy especial para nosotros porque son 6 años que estamos creyendo en este proyecto y es por primera vez vemos que se está concretizando. Entonces, gracias también al Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que confía en este proyecto, que creo que es muy importante no solo para Pedro Muñoz, sino también, verdad, como decíamos antes, para el patrimonio cultural internacional. Yo no soy traductora y tampoco soy una cervantista. Lo que me gusta a mí es estudiar traducciones, es decir, el trabajo del traductólogo. El traductólogo, ¿qué hace? No traduce, estudia las traducciones. Y veremos la importancia también de estudiar las traducciones y la importancia que tiene este tipo de estudio para la evolución de la lengua, de las lenguas. Nosotros sabemos, hoy, en este momento la lengua ya está cambiando. En todos los segundos de nuestra vida la lengua está cambiando, está en continuo movimiento. ¿Y cómo cambia una lengua? Desde la práctica. Ahora nosotros decimos un nombre o un adjetivo que nos gusta y poco a poco lo dice también otra persona, y luego va a quedarse en un vocabulario. Entonces la lengua como nace antes de la práctica y luego se vuelve en teoría, no viceversa. Es por eso que es muy importante aprender a estudiar las traducciones, porque esto nos ofrece muchísimas oportunidades de estudiar también la evolución de la lengua. Pero traducir un texto es importante también porque nosotros no podemos conocer todos los idiomas del mundo, es imposible. Podemos a lo mejor conocer 2, 3 idiomas que no son nuestros idiomas de la lengua madre, pero no podemos conocer todos los idiomas de todo el mundo. Y entonces es el traductor que nos permite leer un libro de un autor que no es un autor de nuestro país. Entonces, ya con esto podemos aprender cuál es la importancia del traductor, de esta figura, la importancia de traducir un texto. Nosotros estamos hablando de traducción literaria aquí, porque tenemos este legado enorme, esta colección cervantina enorme, pero la traducción se hace en todos los ámbitos. Pensemos en una traducción jurídica. Cuánto es importante la responsabilidad
la responsabilidad que tiene un traductor que tiene que traducir un texto jurídico. Es suficiente cambiar una coma y ya el texto, ya el significado puede cambiar. Y podemos incluso acusar a una persona que no tenía que ser acusada. Entonces pensemos también en la importancia de esto, ¿no? Escribir bien, traducir bien. La traducción siempre está considerada, un libro traducido no está considerado una obra original. Es verdad, no es una obra original. Pero es también verdad que muchas veces se considera una traducción no como un libro, simplemente como una traducción, pero no es así. Y lo veremos hoy. Ahora os estoy hablando un poco en general de la traducción, pero yo os he traído ejemplos obviamente de algunos fragmentos del Quijote, y lo vamos a ver cómo el cerebro del traductor se pone en marcha para ponerlo en otra lengua. Entonces, entre el texto original y el texto traducido tenemos el traductor, que es un mediador, pero el traductor es un escritor. Porque para traducir hay que saber escribir bien. Y no solo esto, el traductor tiene que conocer muy bien la lengua de partida, es decir, la lengua original, y también la lengua de llegada. Pero no solo la lengua, sino también la cultura, porque la lengua es también cultura. Os hago un ejemplo. Si yo digo pizza, italiano, no tenemos una traducción al español. Es una de aquellas palabras que no se puede traducir. Entonces, ¿cómo hace el traductor en este caso? Os dejo así la pregunta sin respuesta. Tendremos muchísimas preguntas sin respuesta, pero los ejemplos nos ayudan a comprender mejor cuál es el trabajo de traducción. Os he traído entonces, para poder comprender mejor lo que estoy diciendo, algunos ejemplos en concreto de cómo traducir el Quijote. Este es un trabajo que estoy llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, desde hace mis años de doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre textos, y sobre todo mi trabajo se basa en analizar, en estudiar varias traducciones, en comparar dos o más traducciones a una misma lengua de un mismo texto original. He empezado entonces a estudiar las traducciones con una novela que vosotros conocéis muy bien, que es la novela Nada de Carmen Laforet, que es una de las literaturas españolas, una de las más conocidas porque ganó el primer premio Nadal en 1945, cuando Carmen Laforet tenía unos 20 años. Y fijaros que esta traducción tiene este libro tiene muchísimas traducciones. Y todas estas traducciones me han dado la posibilidad entonces de empezar a trabajar con comparar traducciones. Luego, con no poco atrevimiento, entonces, mi decisión fue de analizar y comparar las traducciones del Quijote. Para poder comparar traducciones, he pensado que necesitaba un método, porque sin método es imposible analizar muchísimos datos. Y para llevar a cabo este método, entonces, he decidido ahora, analizar todas las palabras que yo encontraba en un capítulo. ¿Cuántas palabras encontramos en un capítulo de Don Quijote? Pero no palabras sueltas, porque una palabra suelta no dice nada. Una palabra dentro en un contexto, ¿no? Porque si yo digo una palabra, puede significar algo en una frase, puede significar totalmente el contrario en otra frase. Y con este método he llevado a cabo una tesis, que es la siguiente. Al comparar dos o más traducciones a una misma lengua de un mismo texto original, es siempre posible encontrar una realidad que he llamado núcleo léxico común. Y luego os explico qué significa. He llevado a cabo el análisis del último capítulo del Quijote, el 74, ¿no? El último del segundo libro, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, que es un capítulo para mí estupendo, porque es el último fin de Quijote, cuando se rinde en los brazos de Alonso Quijano el Bueno, y ya abomina de los libros de caballería que ya no existen, ¿no? Que está constituido por 65 oraciones, es decir, frases,
14 versos, en total 2.433 palabras. Y he empezado con analizar las traducciones al italiano, porque yo soy italiana y entonces esto me venía mejor, claro. Pero luego, ahora, por ejemplo, me estoy metiendo en las traducciones francesas y también inglesas. Fijaros que las traducciones italianas son 15, desde la primera, de 1625, de Lorenzo Franciosini, que salió 10 años después del segundo volumen de Cervantes, hasta la última, de 2015, que se llevó a cabo por 60 traductores. Es una obra, entonces, que se llevó es decir, traducida por diferentes traductores. Un traductor ha traducido 2 o 3 capítulos, ¿no? Entonces se trata de una obra no muy homogénea en este sentido. Mientras las demás traducciones son de un solo traductor o 2 o 3. Como veis, para traducir una obra tan amplia, tan grande como El Quijote, incluso han empleado 60 traductores. He elegido el último capítulo por 2 motivos. Porque lingüísticamente es un capítulo, pero esto se encuentra también en todos los capítulos del Quijote, lleno de refranes, de frases hechas, de locuciones, pero también de expresiones coloquiales o también de palabras de uso común. Y esto me viene muy bien para mi trabajo y ahora lo vamos a ver en concreto. Pero sobre todo estructuralmente, porque el último capítulo de una obra es la última etapa de un larguísimo viaje que está constituido por muchísimos esfuerzos. Quijote tardó muchísimos años, casi toda su vida, en pensar antes y luego poner por escrito el Quijote, pero un traductor también no es que se pueda traducir el Quijote en una semana, imposible. Un traductor del Quijote lleva años. Decíamos antes que uno de los traductores italianos, Gerardo Marone, que vemos aquí como ahora no me acuerdo el número 5, 6, 4, ahora no lo veo, 7, perfecto, tardó 27 años de su vida. No sé, yo conozco muy bien a Angelo Balastro, que conmigo ha ideado este congreso, ¿no? Que, por primera vez he podido hablar con él. Él ha llevado 7 años de su vida traduciendo el Quijote. Como podéis escuchar, entonces no es algo que se pueda hacer así en 2 días. Y lo veremos el porqué con los ejemplos en concreto. La idea de este método surgió después de muchos estudios que yo hice leyendo varios métodos, varios tratados, documentándome también en cómo hacer, porque hasta la fecha se han comparado muchísimas traducciones, pero ninguno de los traductores, ninguno de los estudiosos ha inventado un método, ¿no? Porque estudiar las traducciones a través de la observación es muy importante, pero yo puedo leer una frase en una traducción, una frase en la otra, una frase pero ¿cómo hago para compararle? Necesito un método. Y entonces me surgió esta idea. Para la aplicación del método, en primer lugar, he comparado todas las frases, todas las oraciones de las 15 traducciones. Luego he individuado los que he llamado núcleo léxico común y luego lo que he llamado una sección léxica personal. Entonces, ¿qué es un núcleo léxico común? Es una frase, un fragmento de frase constituido por un mínimo de 3 palabras traducidas de manera idéntica por 2 o más traducciones. Esta frase pero tiene que tener un mínimo de 3 palabras, 2 palabras no son suficientes. Entonces nosotros veremos que estas 3 palabras pueden estar traducidas de manera idéntica. Y yo me he fijado solo en el léxico, es decir, solo en las palabras, no en la construcción de la frase. Estas palabras pueden estar en posiciones diferentes en las frases, porque si no iba a hablar de sintaxis. Yo me he fijado solo en el léxico. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la 4ª frase del último capítulo. Llamaron sus amigos al médico. Bueno, Don Quijote está enfermo, está a punto de morir. Entonces sus amigos llamaron al médico. Tomóle el pulso y no le contentó mucho y dijo:
que por sí o por no atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Fijémonos en llamaron sus amigos al médico, ¿no? ¿Cómo traduce? Un traductor cuando se pone frente a esta frase en italiano no es difícil, porque tenemos las mismas palabras en italiano. Se trata de dos lenguas del mismo origen. Nosotros somos hermanos, los italianos y los españoles, ¿no? Nos entendemos muy bien. De hecho, los traductores han traducido siempre con las mismas palabras del español. Pero ¿cuál es lo interesante aquí? Que no tenemos una traducción original, no tenemos una traducción diferente de las demás, porque 7 traductores han traducido de la misma manera. I suoi amici chiamarono il medico. Otros 2, i suoi amici chiamarono un medico, cambiando el artículo. Otros, gli amici chiamarono il medico, o i suoi amici chiamarono allora il medico, ¿no? Entonces llamaron al médico, haciendo una hipertraducción. ¿Esto qué significa? ¿Por qué entonces tenemos que tener muchísimas traducciones cuando los traductores traducen de manera idéntica? ¿A qué nos sirven 15 traducciones cuando 7 traducciones traducen i suoi amici chiamarono il medico? Y se trata de una traducción literal también con el texto original. La única diferencia es que Cervantes prefieren poner el verbo en primera posición, con el hiperbatón, ¿no? Porque se utilizaba muchísimo también en la lengua antigua, ¿no? Llamaron sus amigas, es mucho más poético si queremos. Mientras que los traductores, incluso Franciosini, que es el primer traductor, ha preferido una construcción sintáctica más normal, ¿no? I suoi amici chiamarono il medico. Pero aquí lo que tenemos que pensar es que no tenemos una traducción diferente. Entonces, ¿a qué sirven todas estas traducciones? Es una pregunta provocativa, ¿eh? ¿Por qué sirven? Sí que cómo que sirven. Vamos a ver otro ejemplo. Ay, respondió Sancho Panza. Como veis, aquí, también a primera vista, rispose Sancho Panza piangendo, llorando, piangendo. Casi todas las traducciones han traducido de manera idéntica, también aquí. Entonces, ¿por qué? Con algunas excepciones, obviamente. Este es otro ejemplo. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Los pecados de los hombres, ¿cómo lo vamos a traducir al italiano? I peccati degli uomini, es muy fácil. Entonces aquí no tenemos esfuerzo para un traductor italiano, y tampoco para un inglés, y tampoco para un francés. Porque, claro, ahora estamos hablando de dos idiomas bastante muy cercanos entre sí, pero yo he trabajado también con idiomas que no son del mismo origen, y el resultado es el mismo. De hecho, aquí lo veis en negrita, todas las traducciones han traducido con i peccati degli uomini. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora qué es una sección léxica personal, porque aquí tenemos la diferencia, ¿no? Porque a diferencia del núcleo léxico común, es un fragmento de una traducción que se diferencia por traducir de manera original con respecto a las demás. Entonces, totalmente el contrario de lo que hemos visto hasta ahora. Siempre a una misma lengua de una misma obra, estamos hablando, obviamente. Vamos a ver, mientras que los núcleos léxicos comunes que hemos visto antes se encuentran con palabras de uso común, los pecados de los hombres, sus amigos llamaron al médico, son palabras de uso común. No se trata de frases idiomáticas, de refranes, frases coloquiales. En este caso, pero, la sección léxica personal la vamos a encontrar cuando tenemos que traducir, por ejemplo, un refrán. Allí será difícil utilizar la misma traducción. Vamos a ver. Y dijo que por sí o por no. ¿Cómo se traduce por sí o por no? En italiano no existe. Tampoco en español se utiliza mucho ahora, ¿no? Se sigue utilizando, es un poco antiguo, ¿no? Como atendiese a la salud de su alma. Vamos a ver qué han hecho los traductores italianos. Fijaros que Angelo Valastro, que nosotros conocemos muy bien, ha traducido de manera literal, per il sí y per il no. Entonces, como afortunadamente tuve la oportunidad de preguntárselo, le he preguntado, pero ¿por qué ha utilizado esta traducción? Yo nunca la he escuchado en italiano. Y él me ha dicho, porque su padre era siciliano. E in Sicilia el dialecto siciliano se dice pu sì, pu no.
es una lengua el siciliano más que un dialecto. Entonces él tenía en el oído, cuando su padre le decía, cuando era pequeño, pusio, puno, es decir, por si acaso, hazlo. Entonces ha utilizado para homenajear a su padre que ya había fallecido hace años. Es muy interesante esto, cómo estamos entonces entrando en cómo trabaja el cerebro de un traductor cuando se pone a la obra. Cada uno con su propia cultura, cada uno con su propia experiencia lingüística también, con su propio conocimiento. Y como veis, todas las demás traducciones han traducido de manera totalmente diferente. In ogni caso, es decir, por si acaso, era bene, estaba bien que... sí, entonces, a scanso di equivoci, que siempre, por si acaso, entonces, tendríamos como otra traducción. En la incertidumbre. Vale. Eso es estupendo, este refrán que supongo que vosotros conocéis si habéis leído El Quijote, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, ¿no? Es una frase estupenda que Quijote dice cuando ya abomina de los libros de caballería y dice, ya los libros de caballería, los caballeros errantes ya no existen más. De hecho, el Quijote es el último, ¿no? Es una parodia casi, pero el último que podemos considerar el libro de caballería. Entonces él dice, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, ¿no? Entonces, los libros de antes ya no existen, lo que existía antes ya no existe más. Entonces yo me puedo morir, porque yo me vivía por esto. ¿Y cómo se pone el traductor entonces cuando tiene que traducir un refrán, que es un refrán solo y exclusivamente español, que no tiene una coincidencia a otro idioma? Al italiano no tiene coincidencia. Fijaros que los italianos han intentado hacer un mismo refrán en italiano. Incluso Giannini, que es el número 4, ha hecho la rima come Cervantes. Uccelli nei nidi d'oro l'anno, non ce n'è più quest'anno. Bueno, el traductor tiene que tener una fantasía enorme para poder... Ahora, ¿qué significa esto? En italiano no existe este refrán, pero con licencia poética, obviamente, un traductor puede optar también para esta solución. Otros han traducido quel che è stato, lo hecho está. O agua pasada no mueve molino. No, agua pasada no macina più, es agua pasada no mueve molino. Pero estas dos soluciones tienen matices totalmente diferentes de en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, porque no se entiende con lo hecho está lo que quiere decir Cervantes, Don Quijote, lo que quiere decir, no tienes... Pero, claro, es una solución ideal, óptima, claro, para un traductor. Porque el trabajo de comparar traducciones no es en absoluto juzgar. Nosotros no estamos aquí para juzgar este trabajo enorme que hace un traductor, que tenemos solo que agradecerles a todos los traductores por ese trabajo tan importante, simplemente para estudiar cómo se mueve el cerebro, ¿no?, durante este proceso de trasladar un texto de una lengua a otra lengua. Y ahora aquí os he puesto un ejemplo donde tenemos un núcleo léxico común, vuelva en sí, son todas las traducciones idénticas, torni in sé, todas las 15, a excepción de Torni alla ragione, que es la cuarta de Giannini. Y déjese de cuentos. Y aquí son todas diferentes. ¿Cómo se dice déjese de cuento? No existe una coincidencia en italiano. Entonces todos los traductores han optado para traducciones diferentes. Este es un ejemplo, como vemos que hay traducciones idénticas para las palabras de uso común, las que podemos encontrar una coincidencia, y traducciones totalmente diferentes en los casos en los cuales no podemos traducir de manera literal, porque no tenemos una coincidencia literal. Déjese de cuentos en italiano no existe. Lasci i racconti no existe. Entonces, abandoni, por ejemplo, estas fantasías, abandonas estas fantasías. Podría ser, ¿no?, una... deja estos cuentos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí no
es imposible encontrar una coincidencia en italiano. Y es exactamente en este momento que el traductor se esfuerza y lleva tiempo y días pensando cómo lo voy a trasladar a otra lengua, a mi idioma. Yo conozco súper bien el español, siempre dice el traductor, y conozco súper bien el italiano en este caso y no consigo encontrar una solución. Y es un drama, es dramático, porque claro que un traductor tiene también que respetar el tiempo que le ha dado el editor para poder entregar la obra terminada. Entonces, cuando en este tiempo no se encuentra una solución, la cuestión es dramática. Bueno, al final siempre se encuentra, pero muchas veces es una solución que no es satisfactoria para el traductor mismo. Es por eso que algunos traductores, por ejemplo, han traducido la misma obra varias veces. No es el caso del Quijote, no se puede. Cuando se traduce una vez el Quijote ya es suficiente. Bueno, aquí os he traído para averiguar también que este método funcione de verdad, dos ejemplos de la novela Nada, ¿no? En varios idiomas. Hemos aquí una frase: te avergüenzas de tu familia, ¿no? Cuando Andrea entra a Barcelona para encontrar a su familia, para estudiar en la universidad, una familia que tiene casi se avergüenza entonces de esta familia. Todas las traducciones italianas iguales, todas las traducciones portuguesas, que son dos iguales, idénticas, todas las traducciones inglesas, you are ashamed of your family, idénticas. Como veis, aquí tenemos también, en este caso, traducciones idénticas. Entonces la pregunta, ¿por qué traducir tantas veces un texto cuando tenemos fragmentos traducidos de la misma manera? Otro ejemplo es yo no me preocupo. Aquí también son todas idénticas, las italianas, las portuguesas, las inglesas. Bueno, hay solo una traducción francesa. Aquí tenemos una expresión idiomática, buscar con un candil. Y aquí es más complejo. Entonces estamos en presencia de aquella que he llamado sección léxica personal. Y las traducciones italianas, fijaros que el primer traductor ya ha eliminado buscar con un candil porque no conseguía encontrar una solución a lo mejor. Entonces lo ha cancelado de la frase, lo ha totalmente eliminado, haciendo una hipotraducción. Y los demás han encontrado otras soluciones. Bueno, yo entonces al final tengo que dar una explicación a todo esto que os he un poco presentado hoy. Y me he dado cuenta, entonces, vosotros ya lo habéis entendido, lo habéis comprendido, estoy segura, de que muy a menudo en las traducciones nos encontramos en presencia de frases que presentan esta linealidad con la lengua de origen. Es decir, que puedo traducir tranquilamente, de manera literal, sin problemas, con poco esfuerzo, dando lugar a muchas traducciones idénticas. Luego yo me he divertido muchísimo con esquemas, etc. Y además os voy solo a enseñar un esquema muy interesante, que son las 4 traducciones, las columnas más altas de Nada al italiano y las 4 traducciones al inglés, las columnas en el registro más bajo. Y como podéis ver, aquí la columna más baja es la primera, es decir, de la primera traducción, y es la más original. La traducción más antigua, que es de 1948, 3 años después de la publicación del libro, es la más original, la que ha dado lugar a menos frases idénticas con las demás traducciones. Y también esto ocurre con el Quijote. Con el Quijote la situación es más compleja, obviamente, pero las columnas más bajas son las primeras 3. Esto significa que son las más originales. ¿Por qué? Bien, a lo largo de yo tengo mi explicación, no sé si puede ser una explicación válida, pero supongo que a lo largo de los siglos nosotros ahora estamos viviendo en una época llena de transformaciones sociales, de medios de comunicaciones. La televisión todavía no existía cuando habíamos la primera traducción de Nada, tampoco. Los medios sociales de comunicación, la manera de comunicar es diferente, es todo la globalización. Es todo más idénticos en la vida respecto a antes. Antes éramos más originales, ¿no? Y también los traductores. Esto podría ser una posible respuesta, porque también una traducción refleja la vida que estamos viviendo.
porque el traductor es un escritor y escribe según la época que está viviendo, aunque tenga que traducir un texto antiguo como el Quijote. Es imposible no recibir la influencia de la época en la que vivimos. Bien, para terminar entonces todo lo dicho, y para dar un poco una explicación, una posible explicación, puede encender la luz, Jesús, así que, porque tengo que leer algunos pasajes. Yo creo que la cuestión es mucho más compleja de lo que hemos visto, ¿no?, hasta ahora. Porque cabe destacar sobre todo tal vez la que sea la conclusión, creo, de este primer paso, de este primer granito de arena en un mundo tan amplio como es el estudio de la traducción, que iremos a profundizar más también gracias a Pedro Muñoz con la organización de estos congresos. Yo creo que la conclusión más significativa de momento deriva de la siguiente pregunta: ¿por qué los traductores, en este caso italianos, en presencia de palabras de uso común del texto español, prefieren una traducción literal, dando lugar a muchas traducciones idénticas? Podría decirse por pereza. Bueno, tengo una traducción literal, ¿por qué tengo que esforzarme a encontrar otra traducción, no? Pereza. Porque con un texto tan amplio, tan largo, bueno, en algún momento me canso y voy a encontrar una traducción inmediata. Puede ser por copiar, uno copia una traducción que ya existe, siempre por pereza, obviamente. Puede ser por cercanía entre dos traducciones, o puede ser también, en este caso, porque se trata de dos idiomas muy cercanos del mismo origen. Yo creo que la situación es mucho, mucho más compleja. La aplicación del método me ha llevado a la siguiente conclusión. En cualquier tipo de, lo digo en griego, para dar un sentido un poco más amplio, que es poiesis. Poiesis en griego significa creación. Nosotros estamos hablando de traducción, que es una creación, pero la vida es creación, todo es creación. Todo lo que hacemos es creación, incluso la comida es creación. Cuando limpiamos nuestra casa es creación. Vivimos en la creación. Y yo creo en todo tipo de poiesis de creación, en el caso específico de la traducción, el resultado implicará siempre la convivencia entre elementos conocidos y elementos nuevos. En el caso de mi análisis, los elementos conocidos son palabras que parecen no ser susceptibles de cambio alguno, porque hemos visto que las traducciones idénticas son desde la primera de 1600 hasta la última del siglo XXI. Entonces, a lo largo de los siglos, y se trata de 4 siglos de vida, de literatura, de cultura, estas frases, estas traducciones no cambian, estas palabras no cambian. Los traductores traducen de la misma manera. Entonces parece como si estas palabras se congelaran y no participara en este cambio lingüístico del cual hablábamos antes. De hecho, si se cambiaran, el resultado podría ser un resultado forzado. Os hago un ejemplo: los pecados de los hombres, i peccati degli uomini. ¿Cómo puedo cambiarlo yo esto? Es imposible. Los pecados y peccati de los hombres, degli uomini. ¿Qué otra solución tengo? No la tengo. Esto es el problema. Entonces, estas palabras, y estamos hablando de estos dos idiomas, pero hemos visto también con el inglés que funciona, permanecen idénticas y los traductores no tienen otras posibilidades. De hecho, si se cambiaran, el resultado sería forzado. Yo me he dedicado solo a las palabras, ¿no? Como he dicho antes, solo al léxico. Pero en este caso, entonces, la lengua del léxico, en estas palabras, no participan el que hay un estudioso de lingüística, de filosofía también, y de
traducciones que se llama Itamar Eben Zohar, israelita, que llama este, digamos, sistema global de literatura, de cultura, el polisistema literario, ¿no? El polisistema literario en el cual participa también Pedro Muñoz con la colección, porque este es el polisistema literario, todos participan en el polisistema literario. Pero en el polisistema literario lingüístico todo cambia en todo momento, no hay posibilidad de congelar nada. Pero estas palabras parecen no participar, parecen estar congeladas, como dentro en un frigorífico, digamos. Ahora, con este trabajo yo he dado un primer paso, obviamente, muy largo, porque solo para analizar el último capítulo del Quijote con este método he llevado 3 años. He llevado 3 años porque, claro, es un trabajo muy largo, porque no se trata solo de comparar frases, sino también ver, recoger datos y analizarlos, etc. Pero creo que para ver si efectivamente lo que estoy diciendo tiene una confirmación, ¿no?, en el mundo del estudio en general, habría que analizar también otros niveles lingüísticos, como por ejemplo la construcción de las frases, cómo traduce construyendo una frase el traductor. Pero lo que a mí me importaba es sobre todo ver cómo funciona el cerebro de un traductor cuando se pone a la obra y la importancia que tiene este trabajo. Porque claro, aunque se trate muchas veces que leemos frases que se traducen de manera idéntica, hay muchísimas otras que son todas diferentes. Y esto refleja el estilo de cada traductor, que es también el estilo de un escritor. El estilo de un traductor que se pone entre el escritor de la lengua de partida, de la lengua original, y la lengua de llegada. Entonces tiene que saber si en algunos casos es necesario traducir de manera literal o tener la libertad para poder expresarse mejor para que el lector de la lengua de llegada pueda comprenderlo mejor. Como veis, es un trabajo muy complejo. Quiero terminar diciendo que es muy importante entonces este congreso que se celebrará aquí en Pedro Muñoz, del cual estamos hablando desde hace varios años, pero es muy importante la realización de este congreso porque estoy segura, como estudiosa y como también profesora que frecuenta las universidades en Italia y en España y en Francia, entonces en 3 países, que estudiar la traducción no es un trabajo que se hace muy a menudo. El traductor es una persona que se encuentra muy solo en su habitación, con su libro, con su texto original, con su ordenador, y muchas veces no tiene la posibilidad ni de comer ni de salir porque está allí, porque tiene que terminar esta traducción y no encuentra una solución. Es un trabajo que se hace en soledad y muchas veces no tienen posibilidades, digamos, los traductores, de encontrarse en un mundo favorable, porque el traductor ni se paga mucho, muchas veces ni existe el nombre del traductor en un libro. Muchas veces cuando leemos un libro no sabemos que se trata de una traducción, no nos importa y es muy importante. Si leemos una traducción, lo primero es ver quién es el traductor, porque lo que estamos leyendo no es solo el significado del texto original, es también la escritura de un traductor, de otro escritor, y es muy importante que lo sepamos. Pero económicamente todavía no es un trabajo reconocido. Entonces, creo que también esto sea muy importante para que Pedro Muñoz celebre este congreso, para dar espacio a esta figura del traductor, porque si no existe un traductor, vosotros, si no conocéis el italiano, no podéis leer nuestra literatura, y yo, si no conozco el español, no puedo leer vuestra literatura. Y así funciona en el mundo entero. Y si no existen los traductores, si yo soy italiana, puedo leer solo la literatura italiana, y es muy poco. Me reduce muchísimo mi capacidad cultural, mi capacidad de entrar en contacto con los demás, con las otras comunidades, con las otras culturas, para crear la unión también en el mundo. Entonces, como ves, el traductor es importante también políticamente, porque une a los hombres, a la cultura, a lo que hacemos,
lo que leo yo, lo habéis leído también vosotros, aunque somos de diferentes idiomas, de diferentes culturas, nacemos en diferentes países, pero a través de la traducción podemos estar más unidos. Como veis, es un trabajo muy importante. Yo agradezco una vez más al Ayuntamiento de Pedro Muñoz por creer en este proyecto, que estoy segura que será un proyecto que no solo será importante para Pedro Muñoz España, sino también para el panorama cultural internacional. Muchísimas gracias. Sí, que estaba ya poniendo tu presentación. Referido al Quijote, hubo una época, por el romanticismo, en que a los escritores... ¿Se oye mejor? A los escritores se les ocurrió conocer el idioma español para poder leer el Quijote. Entonces la pregunta es fácil. Si ya un traductor que ya conoce los dos idiomas y conoce los giros lingüísticos y tiene una enorme dificultad, ¿cómo piensas tú que Goethe, que era alemán, se pudo meter en la mentalidad española para leer el Quijote? Ya. Yo creo que es imposible. Exactamente. Tú dices como lector, ¿no? Como lector, exactamente. No, incluso si conocemos, por ejemplo, un idioma, por ejemplo, si podemos comunicar, porque conocer un idioma, aquí también tenemos que hacer hincapié sobre esto, porque nosotros podemos muy bien comunicar con otro idioma. Español e italiano es suficiente vivir aquí 2 meses que yo aprendo español, a comunicar. Y vosotros en Italia es igual, porque son también idiomas muy... Con el alemán es un poco más complejo, un poco más difícil. Pero esto no es suficiente para conocer un idioma. Conocer un idioma es otro cantar. Entonces, fijaros que es leer un libro como el Quijote. Entonces, no es suficiente conocer, comunicar, tengo hambre o voy a una tienda a comprar algo. Esto me sirve, sí que me sirve muchísimo para vivir, para sobrevivir muchísimas veces. Pero esto no es suficiente para leer una obra literaria y tan compleja como el Quijote. Exactamente, eso es. Entonces, también un traductor tiene que conocer bien el idioma, los dos idiomas, para poder manejarse, ¿no?, en este bosque tan espeso, ¿no?, de la traducción, donde vemos que hay muchísimas variedades, cambios, etc. Gracias. Hay una duda que... ¿Sí? Comentabas que en la última traducción al italiano habían colaborado 60 traductores. Sí. Y decías que de forma aislada, uno un trozo, otro trozo, así como si fuese una enciclopedia. Sí. Yo me imaginaba que un libro, ¿qué tipo de comunicación hay entre ellos? Porque si no, veríamos ahí una cosa muy rara. Sí. Eso era por un lado. Esa es la pregunta que tengo y la duda que me queda. Y por otra es hablarte del primer traductor, del Quijote, que no creo que nos sorprendamos. Como has dicho, que se tardaba mucho en traducir el Quijote. El primero fue un moro que contrató a Cervantes en Toledo, en la plaza de Zocodover, cuando encontró aquellos cartapacios, se los dio un moro y por 2 fanegas de algarrobas, creo que eran, lo tuvo en su casa un mes y le tradujo el Quijote, que es la continuación de este. Entonces, pues no nos asombremos tampoco se tarda tanto que el moro aquel en un mes tradujo el Quijote. Y solo es la pregunta seria, era la otra. Sí, no, muchísimas gracias. No, te agradezco las dos cosas y sobre todo la pregunta, que es una pregunta muy interesante y gracias por ponerla. Yo también me lo estoy preguntando, no es una obra que yo prefiero porque leyéndola también se nota la incoherencia también, ¿no? Porque, claro, muchos de los traductores no se conocen entre sí. Esto es simplemente una obra, ¿cómo decir?, de publicidad de la Universidad Sapienza de Roma. Simplemente estos son varios alumnos, llevado a cabo por una profesora, y son varios alumnos de sus clases que han hecho este trabajo. Pero no es, yo lo he puesto porque he tenido que ponerlo, pero no es algo que prefiero, no, en absoluto.
Gracias por la pregunta. Es muy importante esto de decir que uno tiene que conocer una historia, tiene que leerlo desde el inicio al final. Si no, no hay un estilo homogéneo, no hay verdad. Eso es muy, muy interesante. Bien. Y ya brevemente, pues ya vamos con la siguiente intervención. En este caso, bueno, pues por la Sociedad Cervantina, que se encuentra en Alcázar de San Juan, en el pueblo vecino, y está como representante, bueno, Constantino, que seguramente pues mucha gente que está aquí en el aforo lo conoce, porque bueno, es mitad alcazareño, mitad pedroteño, y al cual yo, bueno, en el nombre de todos agradezco muchísimo, porque sé que estáis todos muy ocupados en la Sociedad Cervantina, vuestra presencia aquí hoy. Bueno, no sé si, bueno, voy a hablar un poquito de la Sociedad Cervantina que se encuentra en Alcázar, que está haciendo una labor muy importante sobre todo lo que es el tema de la difusión, recuperación, estudio, y sobre la obra de Cervantes, y bueno, no solo el Quijote, sino también lo que es la figura de Cervantes. Además, uno de sus mayores éxitos es los desayunos y los almuerzos que realizáis, que la verdad que son un éxito, sobre todo por aquellas personas a las cuales invitáis, que son todos siempre gente muy interesante, muy importante del mundo cervantino, a lo cual os felicito porque tenéis esa capacidad de acogida, y la labor que hacéis, que bueno, es una labor, como digo, muy, muy importante. Yo invito que cuando hacen algún tipo de actividad en Alcázar, pues que se vaya a visitar porque merece la pena. Y esta vez, bueno, pues van a hablarnos de un proyecto muy interesante, y también yo creo que importante para nuestra tierra y para lo que somos los manchegos, ¿no? Porque es ensalzar y sobre todo proteger. Yo creo que se va a proteger, ¿no? Es la petición de que, como tenéis aquí en la parte de atrás, declarar el legado de Don Quijote y Sancho Panza como patrimonio de la humanidad. Yo creo que es algo muy necesario, que lo raro es que nunca no se ha hecho antes esta petición, pues bueno, este proyecto, porque yo creo que son dos personajes que transmiten mucho de cómo somos nosotros. Son unos personajes universales y hay que proteger, es un legado que hay que proteger, porque además son muy contemporáneos, que están muy al orden del día, aunque hayan pasado más de 500 años desde que se crearon, ¿no? Así que, bueno, paso la palabra a Constantino y muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que no solo me conocéis, sino que tengo hasta familia aquí en el auditorio. A ver, esto que yo os voy a contar hoy no deja de ser una quijotada. Esto es una quijotada. Es un proyecto que tiene la Sociedad Cervantina, que llevamos dándole vueltas 5 o 6 meses, y que se nos metió en la cabeza que a ver por qué dos personajes como Don Quijote y Sancho Panza, que han influido tanto en las letras, en la literatura mundial, en las ciencias, en las artes, no son patrimonio de la humanidad. ¿Esto cómo puede ser? Empezamos a mirar ahí y vimos que no están nombrados. Es verdad que la UNESCO selecciona los objetivos muy bien, y personajes no pueden ser nombrados patrimonio de la humanidad. Pero nosotros le hemos dado una pequeña vuelta, porque en realidad, ¿qué son los personajes? Lo que los hace famosos es el legado que estos personajes, con sus aventuras y su manera de comportarse, nos han dejado al mundo. Esta idea empezó a rondar por la cabeza porque tuvimos una charla en Alcázar del delegado provincial de Patrimonio, y nos hablaba de cómo se declaraban los bienes de interés patrimonial,
y le trasladamos esta cuestión. Bueno, pues esto es una idea buena, porque además La Mancha, ¿cómo no va a estar esto? Mirar bien, esto tiene que estar. Pues empezamos a mirar y no está reconocido. Luego, el Ayuntamiento de Pedro Muñoz nos ha ayudado mucho también en este proceso, que es un proceso muy complicado, porque ya tiene una experiencia fundamental en este tipo de procesos. Los mayos manchegos están reconocidos no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, porque esto necesita unos pasos. Este proceso, nosotros lo que pretendemos es que el legado que han dejado Don Quijote y Sancho Panza sean declarados como bien patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Lo primero que hay que hacer es que la comunidad no lo reconozca como un bien comunitario de la comunidad. A continuación, la comunidad lo tiene que defender a nivel nacional y tiene que tratar de que lo declaren a nivel nacional. Y ya el último paso, que no es cosa de un año ni de dos, pues ya tiene que ir a la UNESCO. Entonces, bueno, esto es el proyecto en el que estamos embarcados y, bueno, pues como os decía, parece increíble que a estas alturas, que a esta fecha, pues no tengan ningún tipo de protección ni de declaración. Son dos personajes que todas las culturas y países del mundo conocen, que son conocidos por ellos, que han influido en un montón de áreas de la cultura y que pues no están reconocidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como os he dicho antes, tenemos que elaborar un dossier en el que recojamos lo más posible, todos los datos posibles que nos ayuden a que nos concedan esa declaración. En esto también hemos aprendido mucho del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que se lo ha currado en sus diferentes peticiones y pues nos ha orientado de cómo tenemos que proceder aquí. Bueno, yo os he puesto aquí en la pantalla una serie de cosas, de bienes culturales que están reconocidos, como por ejemplo la fabricación de cometas gigantes en Guatemala. Está muy bonito que las cometas gigantes, el proceso, daros cuenta que, o la tradición del jabón nablusí en Palestina, o el arte tradicional de cortar papel en Bielorrusia. Esto también en México también es muy corriente, que cortan esos papelillos que colocan. Pues eso está muy bien, tiene su técnica, pero esto no se puede comparar con Don Quijote y Sancho Panza. Vamos a ver, esto lo tenemos que defender porque, bueno, pues que el Día de Muertos en México sea conocido, pues está muy bien, ¿no? Vale. A nivel de España habéis visto una serie de cosas que están reconocidas en el mundo como patrimonio de la humanidad. En España recientemente, este año pasado, en 2024, quiero recordar, se ha declarado patrimonio cultural de la humanidad la elaboración, lo que es el proceso de elaboración de sidra en Asturias. O sea, la cultura sidrera, cómo se cultiva la manzana, todo el proceso, que pues está muy bien también, pero vamos, yo creo que nosotros en comparación con la sidra, pues yo creo que vamos a ganar por goleada. O sea, os estoy poniendo ejemplos para que veáis que es complicado, es difícil, es un proceso largo, pero que esto, con ser una quijotada, yo creo que es posible que lo consigamos. Lo hemos dicho aquí antes, lo ha dicho el alcalde en la rueda de prensa, lo ha dicho el presidente. Don Quijote y Sancho Panza son conocidos en todo el mundo. Tenemos unos personajes que nos identifican y que ponen a La Mancha en el mapa del mundo. Tú lo ha dicho el presidente. Ha ido a Tailandia y en La Mancha, ¿dónde está? O sea, Ciudad Real, ¿dónde está la provincia de Ciudad Real? No, La Mancha. Ah, hombre, La Mancha está en Tailandia. Entonces, esto lo tenemos que aprovechar. Estos personajes han tenido una influencia en la literatura mundial, pues que es excepcional. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa influencia que han tenido en todo el mundo para que sean reconocidos como personajes. Por aquí he oído algunas preguntas de personas que dominan el Quijote bien y algunos comentarios y, por ejemplo, los consejos que le da Don Quijote a Sancho, pues eso es
Es un manual de sentido común, de clarividencia y de manera de comportarse que es una joya en sí misma. Entonces, ese tipo de artilugios literarios que utiliza Cervantes es que son de aprovechamiento fundamental para una persona que lee el Quijote, y esa misma idiosincrasia de los manchegos ha calado en otros países. En otros países ya veréis que hay un montón de literatos que han cogido las personalidades de Don Quijote, Sancho, y de hecho hay directamente obras en el mundo que son prácticamente copias de Don Quijote. Me estoy así acordando ahora de, por ejemplo, de Flaubert con Madame Bovary, es un Don Quijote femenino, o sea, es que está copiado prácticamente la historia de Don Quijote. Bueno, como os comentaba antes, por ejemplo, el tema de los consejos, pues no tiene desperdicio. O sea, tú estás leyendo esto y te estás formando para la vida. O sea, es que estás recibiendo una serie de consejos que muchos políticos de los de hoy día están vigentes todavía. O sea, es que está en vigor. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás a tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, en fin. Te da unas instrucciones para la vida y para el bien comportarte en la vida que son excepcionales. Todo esto que está incluido en el Quijote forma parte de ese legado que ha calado en las personas de diferentes países del mundo. Tanto en las letras, en la novela, en la poesía, en el teatro, como en las artes, en la música, en la pintura, en el teatro, en el cine, en los musicales, pero también en las ciencias, como ahora veremos, estos personajes han dejado su impronta y tenemos que aprovecharlo. Este conocimiento que todo el mundo tiene de estos personajes nos va a impulsar a que creo que la declaración debidamente justificada pues sea una cosa que, aunque se lleve su tiempo, podamos conseguir. Igual, como os he comentado antes, pues tanto Don Quijote como Sancho Panza son personalidades diferentes que se complementan y que bueno, pues que nos identificamos con ellas. ¿Quién no se levanta por la mañana idealista y dice, yo esto voy a hacer, tengo que hacer, esto lo voy a conseguir? Y luego ya va pasando el día y como ves que no se da mal la cosa, dice, bueno, yo voy a cenar y a dormir y mañana será otro día. O sea, que nos levantamos un poco Quijotes y luego ya nos acostamos Sancho. Es decir, que no son personajes diferentes, sino que uno mismo puede pasar de un extremo al otro. Un día te levantas, esto vas a ver tú, esto tengo que hacer esto y voy a ayudar, y te haces como Don Quijote, te pones a favor de los más menesterosos, a ver cómo ayudas, y luego ya dices, si esto no lo puedo cambiar, yo esto ya, mira, voy a cenar y a dormir. Entonces, vamos a ver, os pongo aquí una serie de escritores que nos llevan a concluir que tanto Cervantes como su obra pues han ejercido una influencia trascendental en la literatura universal. Basta ver aquí la lista de personajes que conocéis todos, pues bueno, Shakespeare, Fielding, Lawrence Sterne. Hemos empezado por su época, por el siglo XVII, XVIII, pero bueno, ya en la época del romanticismo, ya con Dickens, Daudet, Stendhal, toda esta gente, ya es que todos los mejores literatos del mundo han imitado a Cervantes. Flaubert, Giovanni Melli, Chesterton, y ya recientemente, pues además de Borges y Graham Greene, tenemos a un autor italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Andrea Camilleri, que tenemos aquí a Patricia, que lo conoce bien, y que me he acordado mucho de él cuando has comentado el siciliano, porque el dialecto siciliano es propio
y yo creo que diferente, porque cuando ellos hablan en siciliano, la novia de Montalbano, que es de Génova, apenas lo entiende, o sea, que tiene que ser como aquí el andaluz cerrado, una cosa así. Y en Sicilia, claro, tuvo una época de influencia española muy grande, igual que Nápoles, y entonces me ha recordado que Camilleri era un gran lector y conocía perfectamente el Quijote. Y de hecho, en muchas de las novelas, pues, cita frases de Cervantes, sobre todo estas que son tan conocidas, porque allí es la vida de un comisario de la policía, como aquí sería la Policía Nacional, un investigador de crímenes, y lucha pues contra la mafia, por ejemplo, contra asesinos múltiples, de estos que reinciden, y el tío es psicólogo y utiliza mucho toda la psicología de Don Quijote, el luchar contra gigantes, o sea, se ve que conoce muy bien la novela. Bueno, pues ese es un ejemplo de escritores que conocen perfectamente el Quijote. A ver, Don Quijote, como os he dicho antes, se caracteriza por su idealismo. Es un tío que cree en la voluntad, en el trabajo, en lo que ahora no creemos, que es la cultura del esfuerzo, en que tú tienes que ser incansable en la lucha, tienes que ayudar a los que más lo necesitan, tienes que resolver lo que no se puede resolver. Y de hecho, pues la Real Academia Española contempla el sustantivo Quijote como un hombre que es como el héroe cervantino que antepone sus propios ideales, o sea, los ideales que tiene a su propia conveniencia, y obra de forma desinteresada pues y comprometida para alcanzar esos ideales que él considera que son justos. Sabéis que es un adalid de la caballería, lo lleva a grado extremo, ¿no? Esto no lo hacen los caballeros, tú, Sancho, no puedes hacer esto porque no eres caballero. Entonces la Real Academia Española recoge también los adjetivos quijotesco y quijotil, que van en el mismo sentido. Ser un Quijote, con minúsculas, es ser un tío que hace quijotadas, como nosotros en la sociedad cervantina. Por contra, Sancho Panza es una persona que es realista, que es un tío cachazudo, que es más agarrado a la realidad, aunque en la segunda parte del Quijote los personajes evolucionan. Don Quijote se va volviendo más refranero y Sancho se va volviendo más reflexivo, y eso lo lleva a efecto en el gobierno de la ínsula. Ahí demuestra un sentido común fuera de duda. Bueno, pues él es más apegado a los bienes de la tierra, a la cena, a lo que comemos, qué llevamos de comida, no llevamos nada. Entonces el adjetivo Sancho Pancesco pues define a una persona. Aquí yo creo que se ha pasado un poquito la Real Academia Española, como que está falto de idealidad y que es acomodaticio, socarrón, eso es verdad, acomodaticio también, que le gustaba comer, le gustaba beber, pero ya digo, en la segunda parte va evolucionando y ya no es tan así, ya se vuelve más agudo, deja los refranes y es más hábil. Y ya os lo he comentado antes, nuestro compañero Luis Miguel Román siempre lo dice, que el hombre pasa por esos dos estados en el mismo día, de ser Sancho y ser Quijote. Desde nuestra sociedad cervantina, pues como os he comentado antes, llevamos 5 meses preparando esta declaración para conseguir que la influencia, el legado de Don Quijote y Sancho sean declarados patrimonio. Hemos hecho ya diferentes presentaciones, hemos enviado notas a los medios de comunicación, primero presentando el proyecto, diciendo qué era lo que íbamos a hacer, porque es una cosa interesante, y pues nos parecía que salir desde La Mancha con esta petición era lo más justo y lo más razonable, no que lo hagan desde porque Don Quijote y Sancho Panza no son de La Mancha, son de España, son del mundo, lo hemos comentado antes, pero es que es así, cualquiera se arroga las ideas y el comportamiento de estos personajes. Entonces nos pareció oportuno que desde La Mancha poner en marcha esta iniciativa. A continuación de esa primera nota de prensa y esa presentación donde presentamos el proyecto, hablábamos de, como os he comentado aquí, de qué proyectos hay en el mundo que están declarados Patrimonio de la Humanidad, y no veíamos color.
veíamos mucho más color con el nuestro. A continuación, pues hicimos una petición de adhesión a las personas de todo el mundo, que es lo que yo voy a hacer aquí ahora, que es el objetivo de que yo esté aquí, de manera fácil, y que todo el mundo que quiera se pueda adherir a este proyecto. Luego, posteriormente, conseguimos el apoyo institucional de la Junta de Comunidades. Bueno, estuvimos visitando a la Viceconsejería, porque, claro, el primer paso es que la Viceconsejería de Cultura nos conceda la declaración de carácter de la comunidad. Pero vamos, nos dieron muy buenas palabras, porque este proyecto, cuando ellos lo vayan a defender, que ya irían ellos, la Junta de Comunidades con sus técnicos y demás, pues lo ven muy favorable, ven que es un proyecto bonito que se puede defender, o sea, que se han comprometido con el proyecto. E incluso nos ofrecieron, como siempre hacen, supongo que con vosotros lo habrán hecho igual, que una vez que les presentemos el dossier en el que recopilemos toda la información posible, ellos nos van a revisar, o sea, van a poner a disposición a los técnicos de cultura de la Junta para que de algún modo vean si ese proyecto es viable, si está bien documentado, si se puede documentar mejor. Lo verá la Universidad de Castilla-La Mancha, lo verán determinadas personas que dirán, pues bueno, esto es procedente o no. Lo siguiente que hicimos, además de presentarlo públicamente, fue una manera de que las personas puedan adherirse fácilmente. Entonces creamos una web que se llama cervantesalcázar.com. Esa es la web nuestra, pero tiene un apartado que es adhesiones. En ese pinchas ahí y sale una pequeña pantalla en la que hay que dar 4 o 5 datos, tu correo, tu nombre, y quedas adherido ahí. O sea, quedas luego al dossier que presentemos va a ir la lista de las adhesiones. Claro, es importante que ahí se ponga el DNI. A este proyecto se pueden adherir, pues, particulares, universidades, ayuntamientos, cualquier tipo de institución. A esta fecha estábamos cuando preparé la presentación en 700 adhesiones de 23 países. Ayer miré y ya hemos sobrepasado bastante, pero vamos, que 700 personas en el mundo, yo creo que aquí ya tengo a 80 o 100 que nos van a apoyar. Pero bueno, para que os deis una idea de la aceptación que el Quijote en sí y este proyecto tiene en el mundo, pues hay personas de Alemania, Argentina, Bahrein, estamos hablando de Tailandia, que conocían el Quijote, Brasil, bueno, los países hispanoamericanos, eso nos sacan ventaja en leer el Quijote y en conocerlo. Colombia, Cuba, pero bueno, Dinamarca, Ecuador y bueno, por supuesto Francia, Italia, que son nuestros vecinos, pero digo, sobre todo hay países un poco raros como Noruega, Suiza, que no tienen mucha cultura quijotesca, pero bueno, ahí nos han mostrado la adhesión personas de esos países. Bueno, pues como os decía antes, estamos elaborando un dossier en el que confluyan cuanta más información posible para que esa documentación sea incontestable. Cuando la vean digan, bueno, si es que claro, esto como no lo hemos hecho ya. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Personas del mundo cervantino están escribiéndonos artículos, no solo se han metido ahí y han dicho, vale, yo te apoyo, no, están escribiendo artículos en los que están poniendo de manifiesto por qué creen ellos, fijaros qué importante, por qué creen ellos que deben apoyar, por qué deben de hacer patrimonio de la humanidad. Y claro, pues ponen por los motivos que yo os estoy diciendo, pero claro, cada uno con sus palabras y sus ideas, pues porque han influido en todo el mundo y en todos los campos del mundo. Entonces esos artículos están haciendo un núcleo muy importante de ese dossier. Claro, lo más fundamental es por qué nosotros pensamos que tiene que ser. Y
esa introducción que tiene como alrededor de 30 o 40 páginas, pues ya ahí muchos de los argumentos que nosotros ponemos, estos cervantistas los vuelven a repetir porque al final son los que todos conocemos y en los congresos nos hablamos y ellos nos aportan. Bueno, pues entre los apoyos que hemos recibido, pues tenemos a 39 cervantistas pues de primer nivel en el mundo. Por ejemplo, pues me voy a ir primero, que es una mujer, Ruth Fine, que está por ahí por el final, es israelí y es la presidenta de la Asociación de Cervantistas Internacionales. Hemos tenido la suerte de tenerla en Alcázar en un congreso internacional sobre Cervantes, aparte de muchas personas que hay ahí de todo el mundo. Por eso os auguro que el congreso vuestro de Pedro Muñoz va a ser impactante, va a ser un congreso que va a trascender. O sea, Pedro Muñoz va a ser en esos días el epicentro del mundo en cuestión de la traducción y sobre todo en el Quijote, que hay mucha gente que conoce el Quijote y que además está estudiando mucho este campo. Entonces va a ser una referencia, como han sido los de Alcázar, en los que pues hemos tenido pues por ejemplo Alfredo Alvar, que acaba de publicar una biografía sobre Cervantes, aprovechando la película esta famosa del cautivo, en la que aporta 800 documentos originales, o sea, no historias, no elucubraciones, sino documentos originales que atañen directamente a Cervantes, y o los aporta en el libro o pone el enlace donde se pueden consultar. Pues este es una persona de primer nivel que nos ha apoyado, que nos ha mandado su articulillo. José Manuel Lucía Mejías, también lo conocéis, es el presidente de la Red de Ciudades Cervantinas y además asesor de Amenábar, asesor filológico en la película El cautivo. Alfredo Moros, un cervantista ciudadrealeño, también importante ya en el mundo. Alicia Villar es la secretaria de la Asociación de Cervantistas. James Ifland. Jorge García López, otro biógrafo muy importante de Cervantes y además un señor que trabajó codo a codo con Francisco Rico, en la elaboración del Quijote más importante que tenemos editado ahora, actual. En las notas colaboró con él pues Santiago López Navia, otra persona muy conocida, Carlos Mata Indurain, es quien nos ayuda a organizar los congresos, es socio de honor nuestro. ¿Qué voy a decir? Enrique Lillo Alarcón, que es un vecino nuestro de aquí cerquita, que es también un conocedor del Siglo de Oro. Y luego pues Hans Christian Hagedorn, que es alemán, Hassan Aslafi, que es francés, en fin, gente de primer nivel que está en el mundo cervantino y que en este proyecto les ha llamado la atención, les ha apetecido apoyarnos. Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, pues nos han apoyado 6, nada más. No sé. Claro, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Pues que somos todos, pero no es nadie. No es como un particular que dice, ahí voy yo. Vale, pues asociaciones culturales también hemos tenido bastante respaldo y empresas. Y bueno, sobre todo políticos, escritores, a título individual, porque claro, esto, cuando tú eres el presidente de una sociedad, decir que apoyas algo en nombre de todos los demás, pues te puedes encontrar con que te diga alguno, oye, esto no lo hemos debatido en la Asamblea General, yo no estoy de acuerdo. O sea, es complicado. Los ayuntamientos pasa lo mismo, hay diferentes sensibilidades, pero bueno, personas particulares del mundo de la cultura nos han apoyado. Personas particulares de Pedro Muñoz nos han apoyado y algunas de ellas están incluso en la sala, o sea que el agradecimiento es doble, primero por venir a escucharme y segundo por habernos apoyado en su momento, que es de agradecer. Bueno, hay un señor que se llama Miguel Cervantes que nos ha apoyado y dijimos, anda, pero está vivo este hombre. Y no, es un señor que vive en Villaviciosa y que se llama Miguel Cervantes, no me acuerdo de otro apellido, que el tío, curiosamente, claro, cuando presentemos el dossier va a salir una relación de las personas que vais a quedar retratados ahí, los que estáis y los que no, tenéis que estar
porque esto, ahí sale Cervantes y toda esta gente, y además que la siguiente promoción que haga, pues ya tengo que decir, gente de amigos de Pedro Muñoz, familia, tal, tengo que decirlo. Vale, otra de las cosas que estamos haciendo, que es muy curiosa, es, para engrandecer ese dossier, ya os he dicho que va nuestra historia. Bueno, hay un señor que le gusta el cine que ha hecho un dossier de todas las películas que se han hecho sobre Don Quijote en la historia, con sus carteles. O sea, que es que el dossier va a estar... Bueno, no van a poder con él. Una carretilla necesitamos. Hemos hecho una recopilación de los monumentos que hay de Don Quijote y Sancho Panza por el mundo, por España y luego por Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues es curioso ver que, pues yo qué sé, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial hay Don Quijote y Sancho Panza, o yo qué sé, en Japón, o en Estados Unidos hay varios, hay bastantes. Uno muy curioso, que está en Filadelfia, que es una réplica exacta del Quijote que hay en Ciudad Real, porque además se lo regaló la Cámara de Comercio y Ciudad Real a Filadelfia, en un intercambio comercial, y está el Quijote de la Plaza del Pilar igual allí en Filadelfia. Bueno, pues ahí hemos recopilado todas las imágenes que hay por el mundo, donde están Don Quijote y Sancho Panza. En otro dossier van todas las que hay por España. Estamos hablando pues de una cantidad, yo creo que lo tengo por ahí recogido, y luego las de Castilla-La Mancha. Ya en Castilla-La Mancha ahí ya no salimos, nos reconocemos mucho con estos personajes. Bueno, pues mira, sí, 108 tenemos de momento por el mundo. Pues en Japón, Estados Unidos, Italia, Francia. En Italia hay algunos muy curiosos, hay uno en un pueblo que se llama Castiglione, no me acuerdo, Castiglione Nuevo, que es espectacular. Es que claro, cuando tú haces un monumento a Don Quijote y Sancho Panza, lo tienes que hacer diferente de los que hay, porque claro, si no, si por ejemplo Madrid le regala el monumento a Bruselas, pues le regala una réplica del monumento que hay en Madrid, y el que está en Bruselas es exactamente igual. El que hay en Filadelfia es igual que el de Ciudad Real, pero por ejemplo en Miami hay un monumento que es muy curioso. Se ve que allí es como en Alcázar, los flamencos pululan y está subido en un flamenco. En fin, cada sitio le da su toque para hacerlo diferente, de que se reconozca de otros Sancho y otros Quijotes. Esto en México y en Argentina lo llevan muy a gala, tener sus Quijotes diferentes. Pues ya digo, hay 108 por el mundo, tenemos documentados, y bueno, pues de Castilla-La Mancha y de España pues andarán sobre los 120 cada uno. O sea que estamos hablando que es que, fijaros que para que haya un monumento de Don Quijote y Sancho Panza en Kiev, en Moscú, es que qué personaje español, si es que no hay ni de sus personajes históricos de allí, hay tantos como de estos personajes de ficción. Bueno, como os decía, de estas colaboraciones de personas que nos han mandado artículos, tenemos pues 23, yo creo que van más ya. Pero, por ejemplo, tenemos aquí una de Vicente Paniagua, que fue un jugador internacional de España, que es alcazareño, y otra más de Enrique Suárez, que era un socio de honor nuestro, fallecido hace unos meses, y es una persona que nos ha facilitado mucho toda la labor de la Sociedad Cervantina. Una vez le dijimos que queríamos hacer una edición del Quijote propia, porque este era un hombre que es ingeniero eléctrico, no tiene nada que ver con el mundo cervantino, es un estudioso. Y él trabajaba en FESA, luego pasó a Fenosa, y la empresa le encargó hacer un Quijote de la empresa para regalar, con la portada de FESA y una introducción. Y este hombre nos dijo, para aprender sobre el Quijote, de verdad tienes que hacer una edición. No nos dijo tienes que hacer una traducción, pero casi, porque la única manera de aprender es cuando tú te encuentras con qué quiere decir aquí, qué será esto de la colgado en ¿cómo se llama esto cuando empieza, que dice de lanza en astillero? ¿Qué será un astillero? Pues un astillero, ¿sabéis lo que es? Una astilla clavada en la pared donde se cuelga la collera, eso es un astillero, una astilla.
donde se cuelgan los aperos del campo. Entonces, pues imaginaros, si ya los españoles no lo entendemos, los traductores, pues menos todavía. Pues este hombre nos dijo, tenemos que hacer una edición para el ayuntamiento, que se la regale a quien venga de visita, y que esa edición contenga, a modo de introducción, pues cosas que mucha gente no sabe del Quijote. Por ejemplo, no sabe que el episodio de los molinos tuvo que ser por fuerza en Campo de Cristana, porque era el único lugar que había 30 o 40 molinos, pues por la sencilla razón de que el prior de San Juan no autorizaba en sus terrenos a construir molinos de viento. Y te mandaba a los hidráulicos allí a Peñarroya con tu burro, con la harina, moler a 30 kilómetros. ¿Qué hizo la gente? Pues hacer en la Orden de Santiago, que estaba a 5 kilómetros de Alcázar, construyó los molinos. De los 40 que había en Cristana, la mayoría eran de gente de Alcázar. Tenían allí un testaferro y bueno, pues esto ha funcionado siempre. Este tipo de trampas en la ley pues han funcionado. ¿Por qué había esos molinos allí? Por ese motivo que no lo saben muchos estudiosos del Quijote. Consuegra, pero si Consuegra era de San Juan, era como Alcázar, ha tenido molinos el siglo pasado. No podía ser. Bueno, pues este tipo de cosas, estos estudios que vamos haciendo, él quería que los incluyéramos. Y ya nos dijo, no hombre, no, ¿cómo vais a hacer una edición del ayuntamiento? Tenéis que hacer una edición de la Sociedad Cervantina. ¿Pero qué dices? Venga, y nos la hizo el tío, nos hizo una edición peculiar que, bueno, pues que se puede descargar de internet de forma gratuita y además la tradujo un poquito al español actual, porque claro, uno de los motivos por los que no se lee el Quijote es que es muy difícil de leer, porque claro, está en castellano antiguo, pero claro, castellano antiguo que se entiende perfectamente, que no hace falta, pero es verdad, hay que ir muchas veces a ver, a pie de página, a ver qué quería decir. Imaginaros los traductores cómo se las tienen que ver, cuando los españoles tenemos que ir a ver que por sí o por no, pues por si acaso. Claro, es que son ya frases que no se utilizan. Bien, pues este hombre nos hizo una traducción y antes de morir, que ha fallecido hace mes y medio, pues ha colaborado con nosotros con un montón de artículos y cuando pusimos este proyecto, el primero que escribió fue él. Y bueno, pues por ejemplo, Jorge García López, que como os he dicho antes, fue una persona que contribuyó a las notas de Francisco Rico y además la edición de la Real Academia Española de las novelas ejemplares, el prólogo y las notas son suyas, o sea que son personas de primer nivel. La astronomía, por ejemplo, está muy presente en el Quijote. Sabéis que hace varias alusiones a la astronomía, sobre todo cuando están subidos en Clavileño, que ven no sé cuántas regiones del espacio y tal. Bueno, pues sabéis que uno de nuestros socios, que es Benjamín Montesinos, ha sido presidente de la Sociedad Española de Astronomía y tuvieron una iniciativa hace, pues creo que fue en 2017, creo recordar, que propusieron la Sociedad Astronómica Española a una estrella que habían descubierto fuera del sistema solar, que se llamaba Mu Arae, del altar, la estrella Mu. Le querían poner un nombre y entonces propusieron de todo el mundo nombres y ganó que fuera Estrella Cervantes. Y los 4 satélites que tiene pues son Rocinante, Sancho, Don Quijote y Dulcinea. O sea que la propuesta de España ya está por ahí, por el universo. O sea que quiero decir que Don Quijote y Sancho Panza tienen más influencia de la que nos pensamos en muchos campos de la ciencia. Por ejemplo, en botánica, esto es curioso. Yo creo que fue el año pasado, que claro, nosotros es que estamos metidos en el mundo cervantino, pero no dejamos la ciencia, porque en estos almuerzos que ha comentado Isabel, Benjamín Montesinos, este astrofísico, trajo a nuestra sede a Michel Mayor, un suizo que fue en 2014 premio Nobel por descubrir exoplanetas, precisamente planetas fuera del sistema solar, que ahora, después de haberlos descubierto, le han puesto el nombre Cervantes a uno de ellos. Pues este hombre estuvo aquí almorzando con nosotros, hacemos allí la comida en una cocinilla, y el tío se quedó asombrado de comer cosas de aquí hechas por nosotros, pero más asombrado se quedó cuando le llevamos a ver un molino. Y se ve el hombre allí y dice, madre mía, esto es ingeniería pura, o sea,
que el aspa, el eje esté a 12 grados porque el viento tal, que las velas estén inclinadas. Dice, pero bueno, ¿cómo en el siglo XVI, a base de prueba y error? Y se quedó el tío asombrado, dice, yo no sabía que un molino, esto por dentro, que la rueda grande transmita por la linterna, que la piedra... Y se quedó el tío asombrado, o sea, eso no saben por ahí por el mundo lo que es un molino. Entonces, toda esta gente que viene de la ciencia, pues nos mantenemos en contacto con ellos y, por ejemplo, de la Universidad San Pablo CEU en Sevilla han descubierto el año pasado que estos tienen que venir a almorzar con nosotros. Una especie de planta que es endémica de La Mancha, solo está aquí, y es de la familia de los papiros, que son espiguillas como los papiros de los que hacen el papel en Egipto, de esa familia. Y le han puesto Cares quijotiana, porque claro, que solo está aquí en La Mancha del Quijote. Entonces, fijaros que hasta la botánica tiene repercusión. Y esto ha sido este año. Esto ya lo último. Han encontrado aquí en Cuenca, en el Hito, en la laguna, un escarabajo, que claro, que como no tenía nombre y era nuevo, le han puesto Pimelia quijotiana. Pero claro, ellos lo conocen como el bichito del Hito. O sea, como somos muy dados a los motes y a los... El bichito del Hito, este escarabajo, no era conocido, no estaba referenciado, y está en una laguna de aquí de Cuenca, también le han puesto Pimelia quijotiana a este escarabajo. Y bueno, pues lo que tengo que deciros es que entréis en cervantesalcázar.com, adhesiones, le deis al dedillo y pongáis, me llamo fulanito y apoyo esta iniciativa. Gracias y espero vuestro... si tenéis alguna preguntilla que os pueda aclarar o alguna iniciativa que nos sirva para mejorar esto, pues estaré encantado de que me la trasladéis. Algo que se os ocurra que podamos mejorar esto, que se nos haya pasado. Porque la consejera de Cultura sí que nos dijo, oye, ¿habéis pensado en la mujer en el Quijote? Sí, tenemos un artículo sobre las mujeres. Vale. ¿Habéis pensado y en el tema de la igualdad? Bueno, vamos a ver, tenemos que, o sea, que todas las cuestiones que nos ayuden a engrosar ese dossier, pues son bienvenidas. Así que lo que queráis trasladarme. Del vino, también está el vino en el Quijote. ¿Cómo no va a estar el vino en el Quijote? Y más el de La Mancha. Pues nada, hasta otro día.